¿Cuántas veces sentiste la necesidad de ocultar ese lado más vulnerable? ¿Cuántas veces disfrazaste el miedo con dureza, la soledad con autosuficiencia? ¿Cuántas veces escondiste un dolor profundo debajo de una sonrisa que no era real? Vivimos en un mundo que nos enseña que la vulnerabilidad no es algo bueno, es algo negativo que nos va a restar. Me gustaría compartir cómo fue mi proceso, cómo fui conectándome con esa vulnerabilidad, y tengo en mi cabeza una etapa específica de mi vida donde siento eso muy latente. Fue la etapa que me fui de Maldonado, del interior de la ciudad donde yo vivía, y terminé el liceo, a Montevideo, esa capital, esa ciudad grande, y pasaba del liceo a la universidad. Siento que ahí fue un momento donde sentí más profundamente esas sensaciones. Me acuerdo una angustia, como un nudo en la garganta, un nudo en el estómago, cuando me tomaba el ómnibus los domingos en la noche para llegar a Montevideo y el lunes poder ya estar en la clase. Llegaba con un bolsito a la terminal de ómnibus, miraba a mi alrededor, tanto ruido, una dinámica totalmente diferente a lo que era el interior, y cuando entraba a la universidad era como algo gigantesco, algo que en cierta forma me sofocaba, ¿no? Mucha gente que parecía no estar conectada, un ambiente frío, donde sentía que era una cierta lucha para ver quién aguantaba sufrir más sin darse por vencido, ¿no? En esa etapa yo sentía un miedo de no ser suficiente, de no ser relevante. Y me sentía solo, porque me había ido solo y extrañaba a mi familia. Me iba al principio prácticamente todos los fines de semana. Era como que el oxígeno se me acababa. Y tengo un recuerdo muy fuerte de esa etapa. En ese primer semestre de ese primer año, tenía una compañera, era muy buena alumna y buena persona, era agradable de convivir con ella, ¿no? Siempre intentaba sacarse las mejores notas, y se notaba que cuando en un examen no le iba tan bien, no es que lo perdía, sino que no sacaba la mejor nota, la impactaba en mayor proporción quizás que a otros, ¿no? Un día, al final de ese primer semestre, recuerdo muy claramente entrar al salón y ver un clima de dolor, de sufrimiento, ¿no? Estaban dando la noticia de que ella había decidido quitarse la vida, que había dejado una carta, y que esa carta le pedía disculpas a los padres por no ser tan buena alumna. Cuando suceden estas cosas, la tendencia es a sentirse culpable o sentirse cómplice. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no intenté ayudarla? ¿Por qué no me junté a estudiar con ella? Y cómo una chica tan buena, tan dedicada, se pone una mochila excesiva, desnecsaria. Cómo se confunde el performar en el ámbito académico con la autoestima o el concepto que tenía de ella misma, y genera ese desenlace tan triste y tan injusto. Pero de alguna forma esa realidad que estaba dentro de ella era la única realidad posible, y no se admitía otra. A mucha gente le pasa eso, y parece que se nos va la vida en algo que al final, mirado desde cierta perspectiva, no pareciera ser tan grave. Esa etapa mía en la universidad tuvo mucho que ver con eso. También tenía que estar entre las mejores notas y ser de los mejores alumnos. Si no, no era suficiente. No valía tanto como persona. Y siento que eso generó un proceso de mucho dolor. Me fui metiendo en ese proceso, descubriendo la importancia de a poquito ir conectando con esos dolores, ir soltando esos disfraces, ir entendiendo que en realidad esa vulnerabilidad me estaba haciendo más fuerte.
estaba construyendo una base mucho más sólida para después poder superar otras instancias en mi vida, ¿no? No es algo que va a ser negativo o que te va a restar o te va a hacer menos que otro. Pero en el fondo sigue existiendo ese miedo. Miedo de no tener hoy un ingreso fijo, de proyectar en mis hijos una inseguridad por no estar con la rutina de trabajo, de ir a una oficina, de ir a una empresa, de pertenecer a una empresa y traer ese ambiente de seguridad a mi casa. Darme cuenta quizás que me puedo haber equivocado con la decisión que tomé. Pero también existe el otro lado de la moneda, que es una profunda convicción que estoy en el camino que tengo que estar. Y eso se siente, es un poco difícil de explicar, pero es esa convicción de que para lograr resultados extraordinarios hay que arriesgarse. Un ejemplo claro de esos miedos y esa vulnerabilidad es este propio podcast. Es un proyecto que me genera mucho entusiasmo, tengo una profunda convicción de que hay mucho valor, pero al mismo tiempo no es todo color de rosas. Me hace convivir con miedos de estar enfrente de una cámara, de estar dispuesto a recibir haters, comentarios negativos, un síndrome del impostor por estar en un nuevo rol que no estoy acostumbrado. Y siento que lo mismo te debe pasar a ti. Por ahí estás en un cargo que tiene una responsabilidad importante. Tus decisiones pueden tener un peso fuerte sobre determinadas personas, sobre determinado entorno. O vas a tener una reunión con tu jefe y estás con miedo de lo que pueda pasar. Y la forma que a mí al menos me ayuda es siempre a pensar en un miedo más grande. En el caso de tener un cargo de responsabilidad, transportémoslo a ser un presidente de un país. Tanta gente dependiendo de una decisión tuya, de estar tan expuesto a tener todo un sistema tan difícil de coordinar y de manejar. Y cuando lo llevamos nuevamente a nuestra realidad, ya no lo vemos como algo que sea el fin del mundo, ¿no? Yo siento que la vulnerabilidad es una especie de superpoder que no está tan claro, tan valorizado. Solo podemos hablar de nuestras victorias, de nuestro éxito, de que en nuestro currículum solo ganamos. Yo que hice tantas entrevistas de candidatos para entrar en la empresa, para mí era muy claro, el que mostraba que había ganado todo y no había tenido un fallo, nunca estaba por encima. Y el que me mostraba una vulnerabilidad y me hacía conectar de forma más auténtica y más genuina y sabía acompañar esa narrativa de cómo la vulnerabilidad le había generado una fortaleza, era el que realmente ganaba. Tenemos que tener ese coraje de traer esas experiencias negativas, animarnos a contar nuestros fracasos, mostrarnos de forma más auténtica, más genuina, transitar ese camino con esa aceptación. Claro que con la sabiduría de ir conectando experiencias con aprendizajes y cómo esos aprendizajes llevaron a una mejor versión de nosotros mismos. Ahí la pregunta que me queda es, ¿qué parte de tu fortaleza es independencia y qué parte es un disfraz de autosuficiencia? ¿Qué máscara estarías dispuesto a soltar para tener esa fortaleza que trae la vulnerabilidad? Bueno, caminantes, nos seguimos acompañando. Recuerden que esto se trata de ustedes, de emprender sus propios caminos, su camino largo. Me encantaría leerlos en los comentarios para ver las reflexiones que les provoca, los cambios de ruta y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.